Ahí, machito nomás. ¿Qué tal? Bien, pues. Partimos como Bombalé. A ver, ¿cómo partiría Bombalé? No como partiría mi general Pinochet. Sí, debe estar escuchando. Comunista. Bueno, Oye, puta la weá se me olvida. Déjame, Tienes, se me olvida tienes lo que que... hacer el... ¿Ah? ¿Qué ¿no cosa, Alberto? grabaste? ¿No ¿No tenemos la grabaste? primera parte? Sí, la tengo, po, weón, pero es que se me olvida abrir la weá, po, weón. Si me... Ah, Es que esta... Mira, yo igual yo estoy conforme con esta idea siempre de no conversar nada y ponernos al tiro a grabar. Eh, De hecho, pero ahora claro, estáis grabando. de hecho estoy grabando, pero a veces creo que me excedo, que deberíamos ponernos de acuerdo un par de cositas antes de partir. Ahora sí, con ustedes comienza la cosa nostra. Ahora. 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 Oficial. Ahora resulta que las 3 comunas del rechazo eran las 3 comunas de los chanchullos. Primero fue el Tronco Torrealba, que quedó convertido en pura leña. Luego fue Felipe Guevara, que más que el Che Guevara es el Che su madre. Y finalmente fue Joaquín Lavín, que de candidato a la presidencia pasó a candidato a formalizado. Pronóstico de podcast calientes esta semana con los 3 hijos perdidos de Don Vito: Alberto Mayol, Mirko Macari y Darío Quiroga. Aquí comienza la cosa nostra. Oye, entró con la pierna arriba Daño, ¿no? Sí, pero está bien, está bien. Está Tenemos bien, que... está bien. Porque ahora tenemos que tomar la decisión cómo cocinamos el pollo. Nos están esperando en este podcast. Yo apuesto que somos récord. Sí, hoy día Muévame el batimos todos los Creo pollo. que, récords. creo que vamos a batir récord. La pregunta es si vamos a tener más auditores que el 19 de octubre del 2019. Ah, buena pregunta. Vamos ¿O a no? tener Sí, más, esa po. es claro, la polémica. Muy esperado para mí este podcast porque nunca me ha gustado que me acusen de que me callo. De que se me cayó la internet. No, te le cayó la internet. ¿Ah? Y de Oye, hecho no se me cayó. siempre ha sido media julera, eso sí hay que reconocerlo. La internet tuya. Siempre ha sido medio julera. Técnicamente sí. Técnicamente sí. Ya, oye, les doy la bienvenida. ¿Sabéis que voy a hacer vamos a abrir la conversación? Jaime de Abañino nos cagó, nos puso, yo no lo había escuchado, entra el tiro con la pierna arriba, está bien, está perfecto, nos estimula. Y un podcast deseado, no es en vivo. Hace tiempo no decía eso, ¿eh? Eso para los hueones que todavía preguntan de repente ahí en el chat, cuando se estrena a las 22 horas en YouTube, desde antes ya está disponible en Spotify, no es en vivo. Son este rato pasado las 5 de la tarde en Chile, pasado las 23 horas en Valencia. De hecho, está recibiendo instrucciones Alberto Mayola en este instante. Sí, espérate un segundo. Ya, está bien. ¿Eh? Veámoslo. No. Ahí está recibiendo. ¿Está Sí, vendiendo libros en la calle, Mayor? sí, parece que No está negocio en vendiendo libros. España. ¿Estás vendiendo libros Sí. en la calle? Es vendedor ambulante. Sí, me lo ordenó Sandrito. Ah, ya, muy bien, está bien. Oye, yo les voy a contar lo siguiente, no a usted, a la gente que nos ve y que nos escucha, es que nosotros desde el comienzo, y lo saben los que son seguidores de la Cosa Nostra, no tenemos pauta, nos juntamos, prendemos, esperamos que lleguen todos al Zoom y ponemos casi de inmediato, a la vez 30 segundos para una cosa, pero no nos ponemos de acuerdo, no definimos los temas. Y hoy no ha sido la excepción, y por lo tanto no nos hemos reunido esta semana. Yo me reuní con Mirko Macari, sí, el viernes tuvimos un asadito en mi casa, que estuvo muy bien. Nos juntamos con las chiquillas y chiquillos del Ictus, tuvimos un carretito muy entretenido, y Mirko Macari, de hecho, debo decirlo, Alberto, llegó con un bolsito, ¿eh? Yo creo que sintió que tenía que hacer un gesto, no sé, eso yo lo percibí así, llegó con un bolsito, con unos gin y con todos los brebajes posibles, y ofreció a todos los presentes gin, todos dijeron que sí y quedamos vueltos locos. Trajiste como 3 botellas y no quedó nada, y los preparaste muy bien, eso hay que decirlo. Un buen 18.
Fue un buen 18. Pero como yo soy un ¿Se caballero, lo había enseñado el pollo ese lleno, no? oiga, No, no, no. oiga. El pollo Miller me mandó de regalo el año pasado una cajita con botánicos de gin. ¿Y Que yo lo tomé de tengo esos? acá. No, Ah, eso ya. no, porque es tan bonita la cajita que yo no la he tocado. ¿Ah? Para ser sincero, ¿En porque todo este serio? problema, lo hablaré al final de este podcast, tiene que ver con que uno cuenta su vida, ¿ah? Y no, porque Justamente, esa es la gracia, la transparencia. justamente. Y el resto Bueno, de los periodistas se callan con quien almuerzan, con quien toman café, con quien conversan, sí. pero todos lo hacen. Y yo tengo la sensación, para ya iniciar la conversación, que algo de eso no ha pasado con el fenómeno de la Cosa Nostra, que nos conmueve, que nos gusta, que es interesante y que a nosotros mismos también nos permite este diálogo que jamás pensamos hace casi 2 años, ya estamos pronto a cumplir 2 años, que iba a suceder y que de alguna manera iba a permitir que establecer estos diálogos desestructurados, donde a veces hablamos de coyuntura y donde a veces nos vamos a hablar de cualquier weá, hace que de alguna manera la gente perciba este espacio de real honestidad en el acuerdo y en el desacuerdo. El tema prioritario ya lo planteaba Jaime de Bañino, no sé quién se quiere tirar, de repente, bueno, no sé quién quiere abrir los fuegos, pero tiene que ver con, más allá, insisto, de la subpolémica, que por supuesto que me parece que debemos comentarla, pero no nos perdamos el foco en el tema político, que ha sido esta semana mea piola, porque hay que decir que la semana del 18 de septiembre, de hecho, hasta los programas políticos de la tele, la mayoría dejan de emitirlos y todo, porque hay poca coyuntura, pero igual quedó dando vuelta una cosa que partió con Vitacura hace, ¿cuánto? Una semana y media, 2 semanas atrás, con el tronco, que de alguna manera todavía no ha reventado mucho en lo Barnechea, pero que tiene un tufillo que va a reventar, entre otras cosas, porque hay cuentas pendientes. ¿Ah? Lo que pasa es que de vez en cuando la derecha tiene cuentas pendientes bastante salvajes, y que continuó con lo de Las Condes y con este aumento desproporcionado en los gastos de las corporaciones y otras cosas más que, de hecho, yo en algún minuto quiero entrarle al detalle de la cosa municipal porque tengo alguna experiencia al respecto, pero que de alguna manera, como hecho político, chanchullos en las municipalidades hay toda la semana, en todas las municipalidades, de Arica a Punta Arenas, de izquierda a derecha. Lo interesante, lo relevante como hecho político, desde mi perspectiva, es que son 3 comunas emblemáticas que concentran, antes era un distrito solo, es decir, tienen una unidad, podrían ser una federación, podrían ser incluso un país aparte, como lo propuso hace poco tiempo atrás Hermógenes Pérez de Arce. Claro, el país de las 3 comunas. Y esas 3 comunas, con alcaldes ojo, que uno podrá tener mayor desprecio por uno u otro, alguna gente me refiero, más cercana a mis posiciones, gente derecha, pero en general, tanto Torrealba y Lavín, uno podría decir, bueno, son de derecha, pero en el fondo se dedican a la gestión municipal y tienen una cosa ahí media limpia. Es un tema que no cuela tanto porque me parece que hay suficientes cortapisas en los medios de comunicación más masivo, en la televisión, pero que para el público informado que está en la Cosa Nostra es un tema que me parece que no es menor y que habría que comentar más allá de las aristas un poco más que nos podemos hasta divertir en la interna. No sé quién se quiere tirar. Sí, yo creo que seguir con la línea que tú trazaste, porque me parece que es un buen inicio para dar un dibujo completo de la situación. O sea, de lo que estamos hablando aquí es de que se están investigando posibles delitos, figuras delictuales, no problemas éticos. O sea, esto no es el Pelao Bade tiene un problema ético, no tiene un problema legal. ¿Ya? El único tema legal que se le imputó fue no haber entregado su declaración de intereses, que es una cosa que le ha pasado a la cantidad de gente que no ha entregado la declaración de intereses, usted no se lo puede imaginar. Todo el mundo. Pero como cayó en desgracia y al poder importa, le cayeron con aquello. ¿Ya? Para hacer un gesto desde la convención, le fueron a buscar, entonces dijeron, le falta esto, vamos. Entonces, fiscalía, notifíquese que no ha presentado su declaración de intereses. ¿Ya? Entonces, no, él no tiene un problema legal. Aquí hay un problema legal, aquí hay varios problemas legales. El caso de Torrealba es una especie de caso Coimas de Ricardo Lagos, ¿ya? Con la diferencia que aparentemente además parte de esas coimas iban directamente no a sobresueldos de ministros, sino que a sobresueldos del presidente, o sea, no, a sobresueldo del alcalde. ¿Ya? Y en el caso el caso de Las Condes, la situación es muy parecida
a un caso que ya estaba cerrado, con una condena para la alcaldesa de turno, con la destitución correspondiente de ella, que fue Karen Rojo en Antofagasta. Antofagasta, sí. Es un caso idéntico, casi idéntico. De hecho, el de Karen Rojo es menos terrible, porque ella contrató una consultora que se llama Main, que está a cargo de José Miguel Izquierdo, y esa consultora la contrató a partir de una de las corporaciones de la municipalidad, no de la municipalidad misma. Pero quedó aparentemente en el juicio demostrado que efectivamente esa consultora prestaba servicios a la alcaldía y no a la corporación correspondiente. Por tanto, si tú ocupas un dinero de un ítem en otro, ¿ya? Eso en el sector público está prohibido terminantemente. ¿Ya? En este caso tenemos una situación que es incluso más explícita, porque habrían personas, entre ellos el mismo Pollo Miller, que tendrían un pago por la municipalidad y otro pago por la corporación, aparentemente para hacerle el pago entre las dos cosas, ¿ya? Por aparentemente la misma función. Él tendrá que demostrarse que ejercía otras funciones en la corporación correspondiente. Entonces, en medio de esa es la denuncia. Eso es lo importante. Aquí podría ser condenado, por ejemplo, Joaquín Lavín, no solo condenado a no ejercer cargos públicos, podría ser condenado por fraude al fisco. Entonces, una situación bien delicada porque hay elementos penales en la posible condena. Entonces, estamos hablando de una situación grave, seria, porque además, y aquí hay una valoración que hago, cuando Ibáñez le paga, el ex dueño de IES, qué sé yo, cuando Ibáñez le paga a Axel Kaiser por ser quien es, ¿ya? Por escribir los libros que escribe, por decir las cosas que dice, le tiene una oficina gigante y qué sé yo, cuando le paga, ¿ya? Uno puede considerar que eso es muy injusto respecto a las oportunidades en Chile, uno puede considerar muchas cosas éticas, sociales, pero hay una cosa que es clara, que la plata es de él, ¿ya? Pero que hay un problema que es súper simple, y es que esa plata no es del señor Lavín. Y todo parece indicar, la cifra que decía Darío, el aumento sostenido en el último año de los contratos honorarios, que podría haber estado pagando servicios que vayan para su campaña. Y eso entonces es completamente inapropiado. Entonces, el cóctel es bien complejo en ese sentido, y habla de este doble estándar que les cae a las comunas del rechazo, justo después de que ellos estaban encima del caso Rojas Bade, que al lado de esto termina quedando como una nimiedad, como un recuerdo horrible, ominoso, pero como un recuerdo de algo que finalmente se termina por cerrar en estos días, con una conducta tardía, con una demora que hizo mucho daño, pero haciendo lo que todos entendíamos que tenía que hacer. A mí, a ver, yo quisiera plantear, a ver, creo que son tres cosas las que tengo un poco en la cabeza. Bueno, lo primero es que, insisto, a mí más allá de la chimuchina, un poco entramos hueveando aquí con Mirko, hay una situación particular respecto al tema de Gonzalo Miller, su honorario, que me interesa desde el punto de vista político poco, independiente de que tengo una opinión bastante tajante respecto al personaje en cuestión, pero lo que estamos hablando acá, no estaríamos hablando de este tema si no fuera o empieza a aparecer una práctica recurrente, e incluso es más, si tú me apuras, creo que tiene que ser investigado, pero aquí estamos, podemos dar opiniones políticas, no estamos en un juzgado, y a mí me parece que efectivamente si se investiga bien, puede develarse una trama de hacer gestión pública, lo voy a poner incluso en esos términos, de parte de este tipo de municipios, y que efectivamente no respeta la misma moralina con la cual permanentemente pregona respecto a lo público, ¿ya? Y entonces hace un bypass que tiene que ver con el tema de las corporaciones, que es el tema de fondo, donde una cosa que es una herramienta interesante de gestión, la transforma en un método, no para defraudar en términos de llenarse los bolsillos de plata, aunque parece que en el caso del tronco Torrealba también, pero sí para en el fondo saltarse los procedimientos y tener agenda política de gestión propia más allá de las exigencias de la ley, específicamente en el caso de seguridad, que ese es su gran caballito de batalla político. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, sus alcaldes o alcaldesas, todos de derecha en los últimos 30 años, lo que les interesa fundamentalmente... En los próximos 40. Y en los próximos 40, claro.
hasta que se acabe Chile, porque si Chile dura 100 años más, hasta los próximos 100, digamos, eso va a seguir siendo así. Lo que hay ahí es un modelo de gestión en el cual te pasas por el culo las exigencias que le pides muy permanentemente a todo el resto para hacer gestión política. Entonces, lo que yo digo ahí es que en el fondo lo quiero emparentar con San Ramón, para pensar en Aguilera, ¿cachai? Es decir, aquí hay dos maneras de no pescar finalmente la legislación y de construir municipios, por supuesto que es mucho más grosero lo narco de Aguilera en San Ramón, para poner como caso prototípico. Pero el problema es que eso que es más grosero es también más evidente, y por lo tanto, de alguna manera, de Aguilera espero menos, ¿ya? Pero uno espera de municipios que sí tienen look, que sí, uno espera una gestión distinta. ¿Ah? Yo fui director municipal, de hecho, de una corporación de cultura, lo sabe, y fui concejal, es decir, he participado en un municipio, y por lo tanto uno ve y tiene una mirada, digamos, de los pros y los contras. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, lo que decía, el tema de las corporaciones, que hay que revisar, porque o sea, donde ahí hay un método, yo estuve mirando, ya metiéndome esta semana a propósito de algunas cosas, a mí de verdad me impresiona. O sea, por ejemplo, estos 3 municipios generaron una asociación de municipalidades respecto a temas de seguridad ciudadana, que son ellas 3, donde transfieren mucha plata. ¿Por qué? Porque una vez que están transferidas a esta corporación que son de derecho privado, esa corporación de derecho privado ya no necesita hacer licitaciones cuando son, por ejemplo, cosas sobre 50 millones de pesos, sino que puede asignar directamente, porque es un organismo privado, como una empresa privada. Entonces, cuando tú generáis en 3 comunas que están tan bien rodeadas, como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, donde tú sabes que ningún incumbente raro se te va a meter en los próximos 40 años, como bien dice Mirko, entonces empieza a aparecer, yo de verdad me desayuné con esta opacidad a vista y paciencia, porque no tiene nada secreto que eso se pasa para allá. Después está secreto en que no hay licitaciones. Y eso me parece tremendamente grave. Y finalmente, solo decir que a mí el tema de los montos, y aquí quizás hago una pequeña puntita con el tema específico de Gonzalo Miller y de mucha otra gente que no tiene el alto perfil público de Miller y por lo tanto pasa colado en esta pasada, que en el fondo boletea, factura, lo que sea, para hacer algo que no es realmente lo que tiene que hacer. Y ese es el tema, y por lo tanto a mí no me importa si son 6 millones, si son 100 lucas, no me parece. Yo fui director de una corporación cultural. Yo fui director de la Corporación Cultural de Calama. Ojo, Calama es una corporación grande. 60 personas contratadas en el tiempo que yo estaba, un presupuesto anual de 1.000 millones de pesos, una cosa a cargo de un teatro, de como 13 dependencias municipales, etc. Yo tenía un sueldo de 1.750.000. Y nosotros, aunque no estábamos obligados, lo publicábamos en transparencia. Y no estábamos obligados. Pero tampoco nos obligaban a que no lo publicáramos, y por eso lo publicamos. Eso hace 10 años atrás. Hubo toda una controversia. Algunos me decían, no tienes que publicarlo. Lo prefiero publicar. Y ganaba 1.750.000. Lo calculé ahora, sería 2.400.000 al día de hoy, líquido. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que quiero decir es que cuando uno puede ganar más en el ámbito privado. Yo ahora gano más plata que eso. Pero esa no es la excusa, porque justamente en lo público hay un tema, hay una exigencia. Yo creo que hay municipios, hay organismos, algunos público-privados, donde se han empezado a volver locos con el tema de los ingresos. No es un pecado ganar 5, 10 millones de pesos, 15 millones de pesos. El otro día con Mirko estuvimos con mi mejor amigo que es médico, un bacán. De ganar no tengo idea, 10, 15 palos, porque tiene un médico más talentoso. No hay ni un rollo en eso. O es una discusión aparte, al menos. Pero cada peso que uno saca, digamos, de lo público, tiene que ser de partida, y con esto termino, para lo que es. Era evidente en el caso de Lavín, que tenía un equipo, y seguramente con los otros también, pero sobre todo con Lavín, que tiene una agenda política que nunca ha soltado, recién ahora, donde necesitaba apoyos y donde necesitaba asesorías políticas. Entonces es medio complejo, es bien complejo, que los vecinos de Las Condes, con platas públicas, financien eso, incluso independiente, que probablemente la mayoría de los ciudadanos de Las Condes estaría de acuerdo. Pero ahí hay una cosa que no cuaja. Así que bueno, me parece un tema importante. Lo que yo creo que hay una oportunidad, lo digo nuevamente en los temas grandes, de investigar muy en detalle esos municipios y de quizás, a propósito de los temas constituyentes que estamos hablando, también ver cómo los poderes locales, que siempre son como la esperanza de pasar algo distinto, no tan centralizado, no tan autoritario, también se construyan con reglas que les permitan hacer gestión, pero que mantengan al margen la posibilidad de hacer chanchullos, porque si no es caer de las brasas al fuego. Eso digo. Sí,
excelente lo último que dijiste, Darío, porque de eso me quiero colgar, porque yo voy a ser un poco más autorreferente y voy a hablar de mí, porque el tema se transformó de Gonzalo Miller a Mirko Macari, porque justamente a mí no me gusta que se me caiga la internet, no me gusta quedarme callado respecto a las cosas en las que tengo opinión, y opiné de este caso el día jueves en mi programa de todos los días en Radio El Conquistador con el Nicolás Larraín, y probablemente desde ahí se armó lo que está muy bien, porque vivimos en el tiempo en que las cosas no son lo que son lo que parecen, lo que es una defensa, aparentemente, de Gonzalo Miller. Y yo creo que me pasaría, sería el rey de los hueones, o Sónico Leones de Caliente, de hacer una defensa en un espacio público de Gonzalo que se defiende solo, ¿no? Y porque uno, a esta altura de la vida, no es incondicional de nadie, ¿ah? Quizás salvo de sus hijos, pero no lo es de los amigos, ni de los cercanos, ni de los conocidos, menos cuando tú tienes que ver con asuntos públicos. Y entonces uno tiene que guardar una sana distancia, discernimiento y criterio para opinar. Y yo lo que hice, que es muy incorrecto, porque lo correcto es tomar distancia, es decir, que grave antecedentes, de comprobarse. Hay todo un protocolo de frases que yo te podría dar acá. De comprobarse sería terrible, no cabría más que la sanción, etcétera. Te lo puedo redactar. Si me lo hubierais Yo lo pedido, yo que, también te las habría yo entregado. lo que, claro, eso es lo que había, que eso es lo que yo tenía que hacer. Ser políticamente correcto y tomar distancia para no meterme a ese palo con caca. Y la verdad es que no me animé a opinar lo que opino por Gonzalo, que se tendrá que defender solito desde el punto de vista de lo legal, si se comprueba que lo que él cobraba no se hizo a cambio de prestaciones equivalentes desde el punto de vista legal. Lo que yo hice, y que es lo que hago acá, a lo que nos dedicamos, es un análisis político, ¿no? Y en ese análisis político tengo a mi haber un contexto. Si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, Alberto, Darío, ¿ustedes condenan la violencia que se originó en la ciudad de Santiago y otras ciudades de Chile a partir del 18 de octubre y el mes siguiente con quemas de el metro, saqueos de supermercados? ¿La condenan o no la condenan? Yo no. Ustedes, ni nadie la ha condenado. Entonces si no la condenas, eres cómplice. O condenas algo o legitimas algo. A eso se ha reducido de manera pobrísima, probablemente por los más de 40 años de destrucción de la educación pública y de las masas, lo que podemos ver muy bien en la batalla de Chile, como el chileno ha dejado de hablar bien, porque el lenguaje tiene que ver con el pensamiento. Se ha omitido el pensamiento reflexivo crítico. Hay más posibilidades a la hora de hablar de un objeto que el mero juicio ético respecto a condenar o legitimar. Nosotros lo que hacemos en la Cosa Nostra, y los tres estamos de acuerdo, es que explicamos la violencia que se produce a partir del 18 y 19 de octubre. Me imagino que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no estamos avalando la violencia al explicarla, al contextualizarla. Y lo que yo hago no es condenar ni legitimar lo de Miller, porque tengo información, es porque tengo un contexto que me atrevo a explicar. Y lo voy a hacer por lealtad conmigo, con lo que yo soy periodista y tengo acceso a contextos informativos. Y desde el punto de vista, repito, desde el punto de vista legal, la exacta correlación entre la prestación que él realizaba como asesor y lo que se le paga, que está todo estandarizado, me imagino, en el estatuto administrativo, la Contraloría lo verá muy bien. Yo no me voy a ir. Gonzalo Miller, ¿no?, es un operador político de alto nivel, ¿no? Y es una persona que pertenece a un grupo dentro de la UDI por convicción, que es el lavinismo. Es asesor de Lavín desde el año 99, ¿no? Gonzalo me contó que cuando él cumplió 18 años se fue a inscribir a la UDI. Al día siguiente fue a inscribir a la UDI y sacó su carnet de socio de Colo Colo.
decidió que se iba a dedicar a la política. Y es un actor político desde un lugar, no de los que postulan a los cargos, sino desde el análisis y del lugar que nosotros analizamos acá en la Cosa Nostra, ¿no? De un consigliere. Porque esos grupos de poder en torno a padrinos, a figuras que son políticos, que buscan ir alcanzando cargos y todos aspiran finalmente a ser presidentes, funcionan como familias del padrino y por eso que nuestra pedagogía es tan valiosa. Y esos grupos funcionan con lealtad. Donde ha estado Lavín, ha estado Gonzalo Miller. Y no me extraña que Gonzalo Miller, porque lo sé además, como lo sabe cualquier persona medianamente informada, en la política cuando habla, lo hace desde ese lugar. En este caso, el de un alcalde que se encontró en una posición que quiso aprovechar para ser candidato presidencial, ¿no? Esos operadores, ¿no? De alto nivel, porque Gonzalo es abogado de la Católica, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Católica, ¿no? Con un posgrado en encuesta en el Partido Republicano en Estados Unidos. Cuando lo hizo se volvió y él hizo su propia empresa de encuesta y le fue muy bien y vendió mucho. Te podrán no gustar, podrás calificarla, encontrarla otra teoría, pero era hermoso business, ¿no? Dentro de su mundo, ¿no? Y él es un personaje identificado con la acción política dentro de un mundo. Podría no tener muy probablemente ninguna idea igual que Gonzalo, pero él nunca ha ocultado lo que es ni lo que hace. Y eso es lo que a mí me irrita, como que lo pillamos trabajando en el municipio de Lavín, cuando es evidente que Lavín toma el municipio para potenciar una campaña presidencial. Así se hace la política en Chile. La política se hace con políticos profesionales y los políticos profesionales tienen operadores que trabajan en eso. Si Gonzalo, aparte de gestionar recursos para la Corporación Cultural de Las Condes o estar detrás de la operación para armar el Museo de Cera, ¿no? Le toca llamar a los personajes, ¿tú quieres estar acá? ¿Bajo qué condiciones? Etcétera, ¿no? Cuando Evelyn Matei irrumpe en la presidencial dentro de la UDI y la UDI empieza la discusión, oye, vamos a llevar 2 candidatos a la primera y a la derecha, ¿no? La Evelyn Matei, ¿a quién llama Lavín para que monitoree la UDI? ¿A quién? ¿Qué es lo que hace cualquier político, cualquier buen jefe de familia, como diría Michael Corleone? Le encarga un asunto, y va a Gonzalo y tiene las conversaciones que tiene que tener, ¿no? Para lograr el objetivo que tiene que lograr, porque está trabajando en política. A mí, no me gusta esa política. Yo no creo en esa política, por eso muchas veces no he ido a votar. Y a ustedes les consta que yo soy en este grupo probablemente el que más insiste en que tenemos que aprovechar la constituyente para construir una política ciudadana, no de políticos profesionales que van a operar con asesores, sino que de ciudadanos que se postulan o incluso pueden ser sorteados para ocupar un cargo. Pero la política, eso para mí es lo que la política debería ser, pero lo que la política es esto. Así funciona. Y en ese mundo de operadores o funcionarios de alto nivel, 6 millones de pesos son lo habitual. Quiero dar algunos ejemplos. Jimena Jara, periodista jefa de contenidos de la presidencia de Bachelet, el 2016 ganaba 6.134.731 pesos. Ella le escribía los discursos a Bachelet. ¿Por qué llegó a trabajar ahí? Porque había estado en el comando, por confianza y por lealtad. ¿Vale 6 millones de pesos hacer los discursos? No lo voy a cuestionar. Es una profesional. Sea bien, yo me enfrasqué con ella en una disputa por otras cosas. Porque creo que la gente que llegó al gobierno para terminar con el lucro, no puede estar lucrando de esa manera. Esa es una consistencia ideológica. Terminó el 2017 ganando 6.300.000, la fuente de gobierno transparente. Pero yo creo que Julio, sí, está bien, pero no se van a encontrar, weón, todos los ejemplos que queráis. No, pero es que es importante para mí dejar claro que mi pega como opinador en redes, en medios, es dar contextos de las cosas y no someterme al tribunal popular que hace un juicio. Algunas veces estaré de acuerdo con lo que opina la mayoría y muchas veces no voy a estar de acuerdo. Lo peor que puedo hacer es sumarme acríticamente a eso.
Mm. Julio Valladares, ex asesor de Hacienda en el segundo gobierno de Bachelet, coordinaba en el Congreso la reforma tributaria. Cobraba 6.500.000. Antes de eso había formado la empresa de lobby Conexa Consultores junto a otro ese, Ezequiel Silva. Según Interferencia, hoy Valladares, Interferencia, en medio de nuestro amigo Víctor Herrero, hoy Valladares por la mañana es asesor en la campaña de Yarna Proboste y en la tarde es lobista. Esto representaría un conflicto de interés, pero ese no es el tema que estamos discutiendo. Según fuentes de la bancada de la DC y en consulta de Interferencia, Valladares es uno de los más cercanos a Proboste, es de las personas que ella escucha. Él es pareja de Macarena Lobos, ex asesora de Hacienda también con Bachelet, quien le hace el programa a Proboste. Valladares es uno de los dueños de Cambio 21, que ayer me dio como caja en un titular Bueno, por mis bueno, 3 días ese, de trending topic. oye, El 2014 tuve una reunión con Nicolás Izaguirre en el Ministerio de Educación, flamante ministro de Educación. En esa reunión, a su izquierda estaba Miguel Crispi y a su derecha estaba Ezequiel Silva, demócrata cristiano, ¿no? Me convocaron ahí como director del mostrador y fui con los periodistas de mi equipo que habían cubierto las movilizaciones del 2011 que pedían educación pública, gratuita y de calidad. Para preguntarnos simplemente cómo veían lo que venía. Silva, Ezequiel Silva, que ahora es socio de Valladares, ¿no? Era el encargado de obtener los votos de C para la reforma educacional en la bancada. Sabemos lo que pasó, no se obtuvieron. No ganaba menos de 5 palos Ezequiel Silva. Mahmoud Alewe, que ustedes lo conocen porque fue subdere, después subsecretario Interior, era operador de escalón en el PS. Ahí se distinguió. Todos estos gallos son los buenos operadores. Los que les pagan lo que les pagan porque hacen su pega. ¿Ah? Que una pega, como diría Héctor Aguilar Camil en la Guerra de Galio, que se tiene que hacer en el sótano. Ah, no se puede, ¿sabes? Bueno, antes de ser quien era públicamente Alewi y terminar salpicado por la operación Huracán y comprarle todo a Carabineros, que era un montaje de un general director vinculado al bacheletismo también, era el director del Diario de la Nación, el presidente del directorio de la Nación. Yo los días lunes, una vez que terminaba la pauta con mi equipo, le tenía que ir a contar a Lewy en la tarde que llevábamos para el domingo. ¿Qué portada tienes, Macari? Yo otras cosas. ¿Por qué le evaluaba políticamente qué efectos podía tener eso en la moneda? ¿Para qué? Porque había pasado varias veces que habían quedado cagadas con reportajes de la Nación que le rebotaban al gobierno. Y era tan buen operador a Lewy, ¿no? Reconocido que bueno, después terminan estos cargos. Él, cuando no estaba viendo cosas del diario, estaba recibiendo gente del PS, articulaba una tendencia al PS, tenía conversaciones. Alberto lo ha contado tantas veces acá. La política es un asunto cotidiano, tedioso, que requiere mucho trabajo, mucha conversación, mucho café. Yo soy periodista político, ¿no? Y por lo tanto he conversado con mucha gente, ¿no? Mi pecado es que yo cuento muchas de estas conversaciones y desclasifico estas cosas, porque creo en la transparencia. Podría, como lo hace la mayoría de mis colegas, no contar nada con quien me junté, quien me dijo, yo le quiero dar valor al contexto de las cosas que hago. Con Gonzalo Miller me une una relación, ¿no? Que el 90% más del tiempo ha tenido que ver con conversar de política, porque si yo quiero saber cómo está la cosa entre Evelyn y Lavín en la UDI, o cómo está la relación de la UDI con Piñera, o yo quería saber en el primer gobierno de Chile, por qué la UDI, habiendo odiado a Piñera toda su vida y habiéndolo combatido, ahora lo iba a apoyar. Para comprender qué actores estaban ahí, le preguntaba a Gonzalo Miller. ¿No? Entonces, en una conversación que estoy desclasificando, como le puedo le puedo preguntar a mucha gente con la que me junto. Y esa es mi pega. Muy pocas de esas personas con las que uno conversa establece una relación de amistad. Hay muchos periodistas que cubren política y terminan trabajando para los políticos. Jefes de prensa, o terminan de jefes de gabinete, etcétera. Y entonces yo simplemente estoy dando, en mi opinión, la información de contexto. Di también, y con esto termino, Darío, no quiero acaparar di también una información que a mi juicio es relevante, porque sabemos que en la mayoría de los casos los operadores o una serie de personas de confianza contratados en los entornos de políticos, alcaldes, diputados, senadores, ministros,
incluso jefes de Estado y jefes de gobierno, presidentes de la República, ¿no? Son personas que en el mundo privado ganarían mucho menos de lo que ganan en el mundo público. No es el caso de Gonzalo Miller, porque con su título y su posición ganaría probablemente más de lo que son esos 6 millones. Y esa es la verdad. Si a alguien le parece que eso es una inmoralidad, bueno, discutámoslo. En el Chile que queremos, para adelante, en eso estamos, hemos avanzado hacia esa discusión. Pero eso hoy día es, en los 10 estudios de abogados más importantes de la plaza, el estudio Geri, Ortúzar y Filipe, te puedo dar toda la lista de los estudios que aparecen en la revista Capital, un abogado de la Católica con 25 años de experiencia, que se hace socio después de 10 o 12 años de participar en el estudio jurídico, gana 5 o 6 veces eso que gana Miller y eso es información que para mí, yo no voy a censurarme en mi capacidad de reflexionar sobre el tema. No estoy diciendo que Miller es inocente, se defenderá él solo. Eso es todo mi punto. Sí, disculpa, Darío. Por favor. Yo creo Sí. que me quiero concentrar justamente en una Hoy distinción pagué el que Zoom, estás- así que podemos estar harto rato. Yo me quiero concentrar justamente en la distinción, que es la distinción tradicional de Mirko, con la cual yo coincido, que es la distinción entre lo que es y lo que es aparente. Entonces, y quiero discrepar respecto a un punto de lo planteado. Hay una cosa que es y hay otra cosa que es aparente. Un ejemplo fantástico, a mi juicio, es el ejemplo que yo lo he puesto en seminarios, por ejemplo, y Mirko ha sido muy claro en su posición, que es el ejemplo de cómo Carlos Peña, rector de la Universidad de Diego Portales, hizo pedazo en su momento a Francisco Javier Cuadra, rector en ese entonces de la Diego Portales, siendo Carlos Peña su leal vicerrector hasta ese día. Un día, Francisco Javier Cuadra se levantó con ganas de dar una entrevista al Mercurio, que no le costaba mucho, y en la entrevista se floreó diciendo que él le había salvado la vida a Ricardo Lagos porque sabía que la CNI iba a atacar a Ricardo Lagos y entonces él lo mandó a detener con la Policía de Investigaciones. ¿Ya? Y entonces Carlos Peña, que estaba esperando la oportunidad, ¿ya?, para hacerle un tú también bruto, ¿ya?, va y le dice, entonces usted como ministro sí sabía de las violaciones a los derechos humanos. Todos sabemos que todos los funcionarios civiles de la dictadura sabían de las violaciones de los derechos humanos. Pero todos sabemos que el juego es jugar a que no sabían de las violaciones de los derechos humanos. Porque si no, toda la realidad existente es intolerable. Incluido Lavín, incluido Miller yendo al funeral de Pinochet, incluido todos. Todo es intolerable. No hay realidad posible si es que uno no acepta esa hipótesis. Y entonces, y lo destruye. Destruye Carlos Peña por algo que era obvio que se sabía. Se trabajó en una dictadura. ¿Ya? Entonces Mirko en ese momento dijo, bueno, las cosas son lo que parecen. Y entonces parece que a Carlos Peña le dio un arrebato de ira, de dignidad, y dijo, yo no estoy disponible para estar trabajando con este ser energúmeno, ¿ya? Creo que tiene que salir de rector. Y dejó entonces al directorio con la necesidad de buscar a alguien. Y se demoraron un par de semanas largas y finalmente eligieron a Carlos Peña, que desde entonces ocupa el sillón. Esto debe haber sido 2005 o algo así. Me acuerdo más o Con menos. mano de hierro. Bueno, el punto al respecto, la razón por la cual yo considero que el relato de Mirko, que es completamente cierto, la razón por la cual a mí me genera, no sé al resto, pero a mí me genera una sensación de malestar, de desasosiego, es muy simple. Que en este caso a Mirko le está importando lo que es, y pongo paréntesis, sería, ¿ya?, y no lo que parece. O sea, el caso Rojas Vade, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que parece. Lo que parece, entonces, es que simplemente mintió. Lo que es más complejo, pero mintió.
Entonces, y nosotros dijimos, eso se manejó muy mal porque desde el principio él cometió el error de cómo lo manejó y entonces transformó esto en un campo minado. Bueno, aquí hay un tema que es muy simple, que es lo que parece. Pero además, agrego, en este caso lo que parece, y eso lo digo yo, no lo dice Mirko, lo que parece es. Porque yo discrepo mucho respecto al juicio de calidad respecto a Miller, y creo que puedo demostrarlo. No quiero solamente decirlo porque eso es banal. Si él fuera el abogado que dice ser, o que él piensa que es, que podría trabajar en el mundo privado ganando 15, 20 palos mensuales, ¿ya? Si él fuera ese abogado, entonces él, primero, entiendo que no es abogado, ¿eh? O sea, primero, para dejar las cosas claras, hasta donde yo sé, lo que se dijo ahora es que además no era abogado. Yo siempre supe que era abogado, pero ahora se dijo que no era abogado. Yo no he confirmado el dato, pero entiendo que efectivamente es licenciado en Se Derecho. dice en las redes que yo me casé con Jimena Gispeter y por eso tengo esa posición. Yo, ustedes saben, nunca me he casado, si no lo hubiera invitado a mi matrimonio. ¿Ah? Sí, yo no sé, no sé dónde salió esa historia. Pero No, la pero es cosa que es es que, parte de las cosas que se dicen. bueno, por eso yo no sé si él es abogado o no es abogado. Lo que sí sé es que si es abogado o es licenciado en Derecho, incluso me da lo mismo, ¿ya? Lo primero que él tendría que haber sabido entonces, ¿ya? Es que estaba cometiendo una posible ilegalidad grave al hacer lo que estaba haciendo, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. O sea, y sobre todo pensando que él tiene una exposición pública, sobre todo pensando que él está sometido al juicio, al escarnio público naturalmente, y con mucha intensidad porque él además es un perro de presa en los medios, él va a atacar, él va fuerte, y por tanto, entonces todos sabemos que eso procura enemigos y situaciones complejas. Ahora, yo lo conocí a Gonzalo Miller hace muchos años, cuando él tenía esta empresa de estudios de mercado, que era una empresa prácticamente interna del mundo UDI. Le prestaba Así servicio a la es. UDI y le prestaba servicio a las empresas de la UDI, de la gente de la Benchmarking. UDI. ¿Ya? Eh, yo, como todos saben, soy hijo de Manfredo Mayor. Y Manfredo Mayor era asesor de Lavín. ¿Ya? Y entonces muchas veces me llamaba y me decía, oye, te puedo preguntar una cuestión técnica, así como ¿me podéis decir qué te parece este estudio, qué te parece esta encuesta, qué te parece esta investigación? Estudios que eran de muchas empresas, de Adimark, de otras empresas y obviamente también la del Pollo Miller. Bueno, los estudios que hacía el Pollo Miller para mí están muy por debajo de CADEM, que es mucho decir. ¿Ya? O sea, entonces yo le decía, pero este tipo, ¿qué estudió? Porque, ¿qué es esto? No, que es un abogado que le hace esto. Bueno, no entendí nunca y dije, ya, ok, misterio resuelto, supongo que era un negocio que tenía con Darío Paya, además. Y andaban vendiendo el servicio por toda Latinoamérica, El Darío Malo, el Darío Malo. el Darío Malo. Y andaban vendiendo el negocio por toda Latinoamérica, qué sé yo, en el mundo de las asesorías políticas, porque Chile había sido un caso ejemplar, porque a Lavín le había ido muy bien, y entonces la derecha latinoamericana estaba muy concentrada en los asesores chilenos que habían logrado que este conservador le fuera tan bien que casi le ganaba a Ricardo Lagos, que era un De nuevo, no personaje, es lo que es lo que parece. bueno, justamente. Entonces, luego, y de hecho Gonzalo Miller en ese momento no era el asesor de Lavín, así, No. así que efectivamente es lo que parece, o es lo que ellos decían cuando iban, porque la misma gente de la UBI comentaba que Paya era, eso lo sé de Paya, no lo sé de Miller, decían de que Paya no era muy prolijo en andar diciendo realmente quién había hecho cada pega que él estaba mostrando, y que le gustaba andar sacando los pendrives de los otros para poder andar Hasta con yo he los... escuchado eso, hasta yo. Ah, claro, sí, no, sí, es una cuestión súper recurrida. Entonces, bueno, la cosa es que para mí ese fue el primer Miller que conocí, después conocí a Miller en la tele, en los debates, en las cosas, donde hay una especie de impostura, y yo lo digo con toda claridad, y me molesta no solo por el Pollo Miller, me molesta por mucha gente. Uno entiende, la gente cree en sus casas varias cosas respecto a los analistas políticos. Creen que son personas que manejan una información general del sistema importante, creen que la mayoría cree que son académicos, ¿ya?
que son investigadores de los temas y que por tanto plantean una visión que, aunque tenga algún sesgo, es una visión ponderada racionalmente. ¿Ya? Bueno, el Pollo Miller no. El Pollo Miller es un operador en pantalla. Lo hace bien. Televisivamente hablando, lo hace bien. Pero es un operador en pantalla. Me dirán que hace clase en alguna universidad de la UDI hará clase. No pertenece al mercado. A mí me han contratado en universidades privadas para hacer clases, me han contratado en universidades públicas, los académicos normalmente. Yo estoy muy en desacuerdo con el Pato Navia, pero el Pato Navia es un académico. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no es un tipo que valga mucho en el ambiente de los analistas. No es un tipo que uno dijera, me interesa conocer la opinión de este analista. No lo van a invitar de un centro de investigación latinoamericano en Alemania para poder saber qué es lo que piensa. ¿Ya? No, no es el caso. Es una persona que trabaja para un sector y punto, y es un operador político de ese sector. Y eso es lo que él hace. Entonces, eso es lo que yo dije, eso es lo que yo dije. Bueno, pero él, esa persona, yo trabajé en el mundo privado, esa persona no llega al mundo privado, no llega al mundo privado a ganar 15, 20 palos, no es verdad. ¿Ya? Salvo No que lo llega al mundo contratemos privado. nosotros. O sea, lo que pasa es que tú dices que el mundo privado es meritocrático, es súper meritocrático, y yo creo que no. No, Que yo una serie de estoy diciendo de hecho que condiciones, parte en del lugar de... estallido es eso, parte del estallido Por es que la gente cierto, sabe que justamente por cierto, contratan sin ningún sentido, o sea, por eso, obviamente sí. Axel Kaiser no es el mejor intelectual que existe en Chile, ni siquiera en la derecha. Pero va a haber un contrafáctico en eso. Yo creo que probablemente, lo voy a decir así, a Gonzalo Miller capaz que ahora sí lo contraten, porque eventualmente se hagan los llamados, estoy hablando ahora en próximos años, y puede que efectivamente lo contraten de algo privado, incluso con mejores rentas, porque de alguna manera se está pagando... Quiero destacar en lo que estamos de acuerdo, que es lo que es. Sí, yo estoy de acuerdo. Es un operador de la UDI. Ya, pero es que yo creo que ahí hay un énfasis... Yo quiero hacer una distinción. Para entender por qué se trabaja en política. Él trabaja en la política real. No, pero yo quiero hacer ahí una distinción. Es un actor político. Ya, pero yo quiero hacer una distinción ahí, o sea, una diferencia. Para mí, por lo menos, o sea, no. Mira, yo quiero decir lo siguiente, y puta la weá, qué difícil es hacer. Ojalá, weón, justo hubiera, nosotros grabamos el podcast los lunes, y esto se supo, ya como que fue cuando salió, creo que fue en el Mentiras Verdaderas, no sé si fue antes de Chilevisión, pero fue como el lunes en la noche o el martes, pero fue después de nuestro podcast. Puta, me habría encantado, weón, que estuviera pasado la noche antes, porque lo habríamos conversado al tiro, nos habríamos agarrado, habría salido a defender, habríamos sacado la chucha, porque lo que han pasado durante los últimos días, estoy haciendo el ejercicio, incluso lo explicito para hacerlo, en que me importe una raja si Mirko es o no es amigo de la persona del cual vamos a hablar, tal como en estos podcasts hemos hablado, no sé, de 300 personas en los 2 años de existencia. De lo mismo. Que es tu amigo. Sí, y muchos más, y gente que no es nuestro amigo, digamos, que eso es lo que quiero decir. Vea lo mismo porque, ojo, y en eso yo tengo una diferencia radical con cierta reacción de las redes. O sea, vayan a cobrarle las cuentas que corresponde, pues, weón. O sea, si uno es amigo, weón, yo tengo amigos delincuentes. Yo tengo amigos medios corruptos, tengo amigos... Ahora, eso sí no los ando defendiendo en público. Bueno, pero cada uno verá el nivel de amistad que tiene. Mis amigos no son públicos, tiene también que ver con eso. Pero sabéis que hay una diferencia radical que yo tengo radical en el sentido de Miller, con lo que dice Mirko, ahí tengo una diferencia, estoy más en el lado del Alberto en eso, es que, y yo creo que finalmente Gonzalo Miller, insisto, más allá de la relación con sus múltiples amigos, que los tendrá y en buena, creo que es un ejemplo que termina siendo bien paradigmático. Mira, como que había pasado medio piola, pero esto, que puede ser una cosa chica, o sea, lo de las boletas con la corporación y la municipalidad, es una cosa, yo creo, relativamente menor, seguramente a la cantidad de cruces que se han hecho permanentemente. Yo creo que va a terminar siendo, no me cabe ninguna duda, que llegará a alguno de nuestros PPT, en alguno de nuestros seminarios, porque esta cosa de querer estar en todas y no pagar ni un costo, yo creo que es tremendo. Y ojo que no estoy hablando si es talentoso o no es talentoso, no me meto en esa discusión porque yo al menos no tengo antecedentes. Creo que lo que yo conozco más de Miller es más bien son sus talentos, porque creo que es de los que yo escucho, no son muchos, analistas, ¿cachai?, de derecha que hablan, me parece que tiene de verdad un buen bagaje comunicacional. Al principio a mí me caía como las pelotas hace años atrás, pero te terminas acostumbrando y plantea cosas. Eso sí, por lo menos en mi caso, uno nunca ha perdido de vista lo que decía Alberto, es que él siempre habló, nunca dejó de hablar como operador. Si tú tenías claro eso, entendías en su silencio y en su
y en lo que decía, entendía y digamos que efectivamente qué estaba pensando Lavín, etc. Pero ¿sabéis qué? En lo que yo creo que no hay que perder, no hay que naturalizarlo tanto. Yo tengo una diferencia contigo, Mirko, y yo creo que tengo una diferencia en este caso, porque creo que en el criterio general no tenemos diferencia. O sea, no es tan simple decir así operan los operadores políticos. O sea, yo vuelvo a insistir, yo me concentro en una boleta, en una. 2.500.000, insisto, me da lo mismo que fuera 100 lucas a la Corporación Cultural. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que el señor en cuestión no tiene competencias ni había una razón razonable para que le esté prestando servicio a la Corporación Cultural. Y el que las corporaciones culturales de izquierda a derecha se hayan transformado durante las últimas décadas en cajas pagadoras, por ejemplo, de asesores políticos, eso no implica que uno naturalice. Y el hecho con lo que el partido hablando Alberto respecto a Karen Rojo, era por una boleta, creo que alcanzó a ser 1 mes o 2 meses, una cosa muy chica, este tipo izquierdo, con unas boletas de 2 millones y fracción, a la Corporación de Educación de la Condes, no sé cómo se llama, la de Antofagasta, y eso le costó a Karen Rojo. Solo eso le costó a una de las figuras promisorias de la derecha chilena en el norte de Chile el fin de su carrera política y una pena de presidio efectivo, que todavía está en apelación, de 5 años y 1 día. Cana pagar en rojo. Entonces, esa naturalización, oye, si así lo haces, mira, no. Está bien, si uno puede ser operador político, pero en eso hay que tener ojo. Y yo creo que esta impunidad de vamos tirando boletas por aquí, si no es tanto, si al final, weón, hay. Por supuesto que hay corruptelas de 1.000 millones de pesos en una pasada en un municipio. Por supuesto que las hay. Pero eso no le quita que en el fondo esta naturalización. Y si a eso le sumáis, insisto, yo no te estoy hablando de ti, Mirko, le estoy hablando a la gente que nos escucha. Si tú miráis además el personaje Gonzalo Miller, que yo no lo conozco, a propósito de algunos, no lo conozco, nunca he estado con él, no me he tomado un gin con él. Sí me ha contado Mirko que Gonzalo le enseñó a hacer buenos gin y yo valoro eso, pero es una transferencia lejana. A Gonzalo Miller no lo conozco, pero mira, por estar jugando con el gin se me fue la idea. Se me fue la idea, conchito madre. Déjame. No, eso es demencia senil, Claro, weón. Déjame simplemente. Me estoy boicoteando porque te quiero, weón. El valor de la amistad. Eso a un buen operador no le pasa. Madre, No, pero mira, yo creo que se me fue. el asunto, o sea, mira, yo de hecho me aprovecho de simplemente hacer la memoria, y la última vez que me tocó interactuar con Miguel fue en Estado Nacional. Y el ejemplo de Estado Nacional es palmario, pero palmario. Ahí me acordé. O sea, yo llego a Estado Nacional y me dicen, no, lo que pasa es que vamos a partir una nueva temporada, ahora tenemos más gente, rotación y qué sé yo. Entonces de repente voy la primera vez, yo no veo Estado Nacional, nunca he visto Estado Nacional. Desde la época de Oscar Godoy no veía Estado Nacional. Don Oscar Godoy, por favor. Don Oscar Godoy. Que fue el primer maestro de Jaime Baza. Con Pirincho. Muy cercano. Con Pirincho. Entonces, bueno, desde esa época que no veía Estado Nacional. Entonces yo no lo veo. Y llego y está. Entonces, Miller me había tocado con Miller. A las 4 o 5 semanas me invitan de nuevo, porque no me invitaban mucho, y llego y estaba Miller. Y también estaba Vidal, las 2 veces estaba Vidal también. Y de repente en el café digo, oye, y me toca siempre con Miller, es que siempre están ellos. Ah, ellos no son rotación. No son rotación. Entonces, bueno, eso molestaba a todos, pero nadie se atrevía a decir nada. Entonces un día me encuentro en la óptica, ¿ya?, con Laura Albornoz. ¿Ya? Llego a hacerme unos lentes, ¿ya?, que estos que están acá, ¿ya?, y está Laura Albornoz sentada. Entonces, hola, ¿qué tal? Oye, me dice, yo estoy tan enojado con esta cuestión, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que estos gallos, ¿no?, tengan el fijo y a nosotros nos tengan ahí dando bote y qué sé yo? Yo le dije, bueno, pero di algo, pues. Di algo y yo te apaño. Pero no te equivoques, estos gallos lo único que cuando van a hacer caso o cuando se van a urgir es cuando, no cuando tú le digas esto es injusto, porque eso no les importa. O tú le digas, bueno, pero ¿por qué estos tipos tienen derecho a ir toda la semana y como pagan 100 lucas por ida, entonces reciben más plata que el resto? Eso les va a afectar porque hay una desigualdad de ingresos. Tocando el citófono un momento. Sí, entonces,
La Laura me dijo, ok, y mandó un correo, pero obviamente no me puso la parte de la plata. Que era lo más Entonces, importante, pues y Laura. lo mandó a la productora. Entonces yo mandé un correo que partía diciendo, mire, encantadora productora, por favor, reenvíe este correo a la directora de prensa, porque evidentemente este es un asunto que no le compete a usted. ¿Ya? Pero aquí efectivamente hay una situación que es grave, porque estos señores tienen estas condiciones que además perjudica al resto de los participantes en presencia y dado que hay un pago, ¿ya?, en ingreso. Entonces, quedó la escoba con la cuestión. Obviamente hubo un extraordinario silencio cómplice de todos los otros panelistas, ¿ya? Y justo después vino el estallido, entonces había un doble motivo para que no me invitaran nunca más y así fue y lo cumplieron. Pero más allá de eso, lo interesante es lo siguiente. Digo Miller y Vidal. Miller y Vidal. Eran buenos amigos. Y Miller y Vidal iban siempre. Y Vidal, además, iba a los matinales ¿con quién? Con Lavín. Entonces, la historia se contaba sola. La historia se contaba sola y el canal público, partícipe de este tipo de situaciones, ¿ya?, establecía esa estructura. Esos son los hechos. Y yo insisto, estoy completamente de acuerdo con Mirko. La única diferencia es que Mirko, todas las veces que ha enfrentado situaciones como esta, sale, sí, a condenarla, sí, a establecer un punto y no a usar esto como un elemento de contexto que pueda permitir una legítima defensa. Esa es la diferencia con la que yo considero que yo puedo decir por experiencia propia y para bien de Mirko, ¿ya?, es que Mirko como periodista es un pésimo amigo, extraordinariamente mal amigo. Se ha portado muy mal con mucha gente amiga, ¿ya?, que me incluye, ¿ya? Y en este momento digo que me parece que no se está portando nada mal con Miller. Está bien. Porque hace gin. Gin Yo no lo tonic, po, entiendo. weón. Oye, si el Oye, poder. pero el gin, el poder del gin. Mira, yo estoy aquí con una copa de gin, pero ¿con qué la llené? ¿Con qué la llené, pues, weones? Digan. Mote con huesillo, Mote con pues, weón. huesillo. Eso, pues, weón. Mote con huesillo. Se me había Sí, olvidado. Sí. yo creo que hay más temas. Simplemente lo que me gustaría remarcar es que yo tengo una opinión. Les podrá gustar o no a todos. Y probablemente, si la mayoría no está de acuerdo con mi opinión, me podrá sacar la chucha por mi voz de helio, weón, por mi tamaño físico, por weones, cosas que he hecho. Es el derecho. A mí me encantan las redes sociales porque son la manera justamente de abrir a la ciudadanía a una fiscalización y control efectivo del poder, incluyendo todo lo que pasa en los municipios del sector oriente, que yo consideré que a partir de lo de Torrealba, sobre todo porque Torrealba es mucho más en el corazón de la derecha que lo que es Lavín, históricamente en términos de facticidad. Al que se le encarnaban los billetes, como diría un amigo mío, se le encarnaban los billetes en la mano. Eso es corrupción directa. Pedía cometa, que es algo muy propio en Chile. Eso de flight que pasa en poblaciones callampas o en sectores medios, pasa también en las mejores familias. Eso es Torreal. Así que muy bien que se investigue todo y Miller responderá, ¿no?, respecto de si hay correspondencia entre su estadía como asesor con oficina ahí en Las Condes y lo que efectivamente hacía. Yo nunca he dicho que no se investigue o que esa investigación va a comprobar su completa inocencia respecto de esos temas que son jurídico-administrativos, como dijeron ustedes en el caso de Sí. Karen Rojo. Oye, Lo que yo estoy en el punto de lo que es. Es decir, no puede él trabajar ahí. O sea, él es parte pues sí, de la manera en la que se hace la política en Chile, yo creo que se va a demostrar que él no puede trabajar ahí. incluyendo, bueno, eso es lo que tú Por crees, eso, yo no está lo bien, sé. Así que cada uno cree muchas cosas y después pasan otras. Yo creía que se iba a demostrar la responsabilidad
del comando pre-campaña de Bachelet en la investigación, a propósito de asesores, ¿no? Ustedes saben que Estela Ortiz, que trabajó en el pre-comando de campaña de Bachelet, a propósito de sueldo Quedó abultado, súper demostrado, pues, weón. No recibió, legalmente, pero quedó súper demostrado, pues. no, pues, recibió Quedó súper 32.177.000 demostrado. pesos, ¿no? Esas platas venían de Soquimich. ¿Y alguien lo Después niega? ¿Y alguien lo pasó a niega la hoy en Secretaría día? Ejecutiva Nacional de... No, es que te pongo el contexto Sí, de por eso, po, pero si estamos trabajos de acuerdo, pues, políticos, weón. confianzas políticos. A lo que no estoy dispuesto, ¿no? La verdad y probablemente que es lo que me llama a hacer un contraste, que a Miller, más que por todas las cosas que describe Alberto, ¿no? Lo que le cargan es ser el marido de la Pepa. Bueno, Porque la Pepa es un personaje odioso en términos de cuñas públicas, muy odioso, y eso es lo que le parte encargando. sí. Entonces, yo pongo un contexto de información respecto de él. Y por ejemplo, yo no sé, toda la gente que en redes sociales odia a la Pepa, ¿no? Si saben que entre sus mejores amigas cercanas en el Congreso están la diputada Pamela Giles y la diputada Carol Cariola. No sé si saben que eso funciona así, que lo que ve el chileno medio por redes y por televisión es la punta del iceberg. Por lo que está por debajo, lo que quieren que se vea, una pantomima, un espejismo, lo que está por debajo no se ve. Entonces a mí me irrita esa hipocresía. Lo que pasa es que yo no tengo espacio para la hipocresía, ¿no? Entonces no me gusta decir que no soy lo que soy. Si soy cercano a alguien, si lo conozco, si me junto, si lo transparento, porque es parte de cómo van a leerme el contexto. Lo que no estoy dispuesto, ¿no? Y esto sí me irrita y me calienta mucho, es que las críticas a mi persona, que las entiendo, porque eso estoy en la nómina de todo el mundo que viene perdiendo desde la primaria con Jao, de muchas cosas, por ser crítico y directo y otra serie de cuestiones, es que involucren a otra gente, con mentiras, con infamias, ¿no? Como que digan que estuve casado o tuve algo con la Jimena Hinspeter, quien escribía en El Mostrador y aquí apenas vi 2 veces en mi vida. Entonces está lleno de bots y cuentas anónimas que meten a otras personas. Entonces me complica mucho que una señora que está casada con un señor que no sé quién es, ¿no? Puramente aparezca vinculada. Entonces, por favor, si quieren sacarme la cresta, sáquenmela, pero a mí. No inventen mentiras Yo fíjate para que tratar justo... de hacer el punto de que yo soy miserable. Yo justo en eso tengo ahí tú decías, y no tengo problema, en fondo, como que te parece bien incluso, que pueda haber como ataque a tu persona. No, yo de hecho justamente creo que esa es una derivada que es para conversarla más adelante, porque no es tan relevante en términos de la noticia, porque yo insisto que lo de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Miller et al. Sí, es relevante. Tiene que ver justamente con esta lógica como de cuánto hay de denuncia pública de un hecho y cuánto hay de la oportunidad de la funa. O sea, que en los últimos par de días haya habido más menciones en redes, para ponerlo como un barómetro, de Macari respecto a Miller, ¿cachai? Justamente habla que la hueá está bien distorsionada. O sea, lo que tú mencionabas y sí lo leí, lo había leído ayer, me lo enviaron, esta cuestión de Cambio 21, que es o sea, que es la típica caca, ¿cachai? ¿No? Como mierda, mierda, mierda. Ahora, porque Bueno, te y las yo le tiene, saqué pero la cresta a Cambio sí, 21 pues sí como sé, pues, director bueno. del mostrador y me están cobrando y yo no tengo Bueno. problema. Si pegáis, viene de No, pero si no estoy vuelta. hablando oye, pero si no estoy interpelándote, me da lo mismo que yo estoy hablando yo. A mí me parece que eso justamente es parte de la demostración de que además hay un problema que es mayor y que tiene que ver con si ciertos hechos que suceden permiten avanzar una mejor política o en realidad cada uno sencillamente está, desde las posiciones que considera justo, ocupando una oportunidad para sacarle la chucha a estos y cuando la cosa está más cerca por acá, te cae más piola. Yo creo que eso es de alguna manera una cosa como más general reconozco que me ha sorprendido en estos días, donde yo no me voy a perder. Ahora, dicho eso, no voy a reiterar todas las cosas que se han planteado. Sí creo que efectivamente hay un tema que sí tiene que investigarse y que más allá de los temas de ilegalidad o no, hay un tema de conducta ética, porque en eso hemos estado y en eso estamos también en la Cosa Nostra, en las cuales me parece que hay suficiente demostración de que tanto lo que tú mencionabas y el caso de Bachelet, a mí particularmente, y yo creo que a la mayoría de la gente que escucha la Cosa Nostra,
a esta altura el partido no le importa si se demostró legalmente o no, pero es un hecho que las campañas políticas funcionaban con unos financiamientos irregulares de pre-campaña, es un hecho todo lo que pasó con SQM y con otras más, y por lo tanto en eso también nos vamos formando convicciones para avanzar. Y creo que en ese sentido lo que ha pasado en estos 3 municipios es también claramente una nueva arista, ¿cachai? De una forma de hacer política corrupta, de raspado de la olla, que efectivamente tiene que ser desterrada y que Una lo que lo forma hace... de hacer crítica Sí, política que también es corrupta. exactamente, por supuesto. O sea, poniendo en redes que yo recibí plata de Miller para ocultar una violación de una Bueno, pero alcaldesa de la obvio. UDI. Bueno, pero obvio. ¿Entendí? O sea, entonces, bueno, claro, porque también vi cuando Alberto Mayor hizo una crítica a una gestión del teatro municipal. Bueno, y le sacaron la cresta, mostrándole lugar del papá, porque es una legítima crítica, bueno, desde el punto de vista editorial. Sí, pues. Entonces, Juan, esa weá me cae, pasar esa raya me irrita, porque nosotros somos los que defendemos que exista esa libertad. Mm. En definitiva, en eso estamos los 3 de acuerdo. O sea, en eso, de hecho, hay una cantidad de cuestiones absurdas. A mí, de hecho, me pareció sorprendente que le importe, además, que le interese, Marta Lago. Uno dice siempre, la gente una de las gracias de ganar años en el mundo es que ganas prudencia, templanza, criterio, ¿ya? En fin, entre otras cosas que no andáis hablando cualquier denuncia barata, qué sé yo. Entonces escribe, un tuit dice, Alberto Mayor me convoca y me dice, Te arroba. me arroba, importante separarse de las opiniones de Mirko Macari respecto de Gonzalo Miller. ¿Por qué? ¿Quién dijo que mis opiniones con Mirko Macari son equivalentes, equidistantes, idénticas? Mirko es el príncipe de lo líquido, yo soy el príncipe de lo sólido. O sea, no podemos tener más distancia respecto a nuestras lecturas en muchas cosas. Coincidimos en algún análisis, en algún proceso de análisis, en alguna cosa, porque obviamente tenemos procesos, como yo tengo procesos, me parecen muy interesantes los procesos intelectuales de un Hugo Herrera, desde el punto de vista más del mundo académico. Obviamente uno se encuentra con gente en el camino de la argumentación, ¿ya? Pero por favor, entonces Marta Lagos que además, por favor, o sea, una persona que siempre estuvo vinculada fuertemente a las estructuras de poder, que jugó el juego de si voy o no voy con la información, que además era brutal. Yo me acuerdo una vez, hice un comentario el año así, no sé, 2006, 2007, en la Radio Universidad de Chile sobre las investigaciones de mercado y las encuestas. Entonces hice una serie de análisis. Ella fue y llamó, yo trabajaba en la Chile, el 2008, joven, chico, ¿ya? Llamó al rector de la Universidad de Chile para exigirle explicaciones de este académico, ¿ya? Que había dicho cosas respecto a las encuestas en Chile que ella consideraba que eran completamente impropias, inadecuadas, qué sé yo, en fin. O sea, llamó al rector. De eso estamos hablando. Entonces, una persona que no me podía llamar a mí para decirme, oye, ¿qué estáis diciendo? Si esto no es verdad, ven a ver las cuestiones que yo tengo, qué sé yo, discutamos, ¿ya? Y quiero una retractación, lo que sea. No, fue donde el rector. Entonces, esas prácticas, ¿ya? Además, yo lo había invitado como, estaba a cargo de una revista y lo había invitado a escribir en la revista, ¿ya? Y en el camino le hice muchos favores de esa publicación. Ni un mínimo de consideración, ni un mínimo. Entonces, por favor. Llevamos 1 hora. Me llamaron para contarme que Marta Lago también le vendía encuesta al gobierno de Piñera, pero yo no lo quise creer. El primer gobierno de Piñera, pero yo no. Con respeto. No tengo duda de que eso sea así. Los problemas que tienen ustedes, ¿eh? No sé, yo creo que... Espérate, voy a ponerme pero ahora pantalla, está con tu candidato. Voy a ponerme pantalla completa. Yo no Julio sé. César. ¿Ah? No, está con Boric. La Marta. ¿Sí? Martita. A todo dar. A todo dar.
Partió diciendo No que me- lo no quería me- no me ayudar ha- para inscribir la no, candidatura. pero no construyas que yo estoy con Boric, porque probablemente Boric va a tambalear. Entonces no quiero que se diga después que se quede que no. Una cosa es que tácticamente nos tuviéramos que deshacer de Jadwe en el peaje, y otra es estar con Boric. Son cosas Está bien, distintas. está bien, está bien, está bien. Las Ya. weas que decís, Macarín. Ya. ¿Pero qué es la weá? No entiendo. Lo decía más en plural, que nos tengamos que deshacer. ¿De quién te tenés que deshacer, weón? Dímelo ahora. Mira, reconoce, Ya, pero mira, Darío, reconoce, weón, que te estáis ganando, porque yo me lo había guardado todo este rato, porque yo te podría hacer un bombalé ahora. Te podría hacer un bombalé. ¡Macari! ¡Macari! ¡Estás puro weando! ¡Ah, weón! ¡Cómo efectiva, Milen! ¡Chao! Yo debo decir que estos días he bloqueado a alguna gente en Twitter. No porque me critican, pero cuando me confunden, sin decirlo, con Fere y dicen, Quiroga, ¿por qué no te pronunciáis de tu amigo Miller, de tu No, podcast? Que Entonces, las como, redes sociales son no, poderosas, las redes sociales son poderosas y necesarias, y no tienen vuelta atrás. por Pero se supuesto. construyen Yo- en la educación del Chile neoliberal, de la ignorancia. De la Ya, pero gente no te pasís, no te pasís, ya. No, pero si es No, cierto. pero si no solamente en la ignorancia, Claro, weón. no, Hay no, tuiteros no. pero si hay tuiteros que plazan Hay gente, perfectamente, por pues, cierto, weón. muy bien, pero Ya, pues, weón. el fenómeno que estamos describiendo Ya, expresa pero esa otra parte. ya. Dije, no. No, pues, weón, porque en el fondo también es el espacio para, de muchas personas, uno mismo, ¿cachai? También para ir denunciando inconsistencia, esta weá, no sé qué. Lo que yo Pero ¿cómo encuentro te es que se confundes con Fere? No, bueno, porque hay hueones nomás, porque son. O sea, porque yo entro porque a no ven Twitter- ninguno de los dos podcasts, pero estuvo pasando. A ver, caguémonos este hueón. Es como raro, porque no. Yo entro a es raro. Twitter cada 4 días. Cada ¿Cómo? 4 días. Ya, Yo entro a sí. Twitter cada 4 días más Eso o es lo menos, tuyo. ¿ya? Y la verdad es que nunca me imaginé que de alguna manera la cosa nuestra estaba involucrada en la crisis. Nunca. Y entro y veo todo eso y digo, qué locura. Entonces digo, ya, bueno, pero esto, errores estúpidos de uno cuando dice voy a confiar en la razón y esto fue un momento. Entonces esperé un día más y efectivamente el día más seguían las cosas. Entonces yo dije, bueno, voy a pronunciarme porque efectivamente la gente está diciendo como, ¿cómo es posible que no se pronuncie? Yo no me pronuncio porque ¿Fuiste antes parte de un no lo pronunciamiento, Alberto? no lo había visto. No lo había visto porque yo entro de vez en cuando y qué sé yo, me divierto un rato en las redes sociales y ya de repente escribo alguna cosa. ¿Ya? Entonces, de hecho, todavía no sé publicar nada en Instagram. Nada, tengo No cero aprendas. publicaciones. No aprendas. No sé. O te pegáis el salto al tiro a un OnlyFans. Sí. No, no, gracias. Es que El porque, otro día Alberto, yo escuchaba a ustedes Alberto, hablar de déjame- OnlyFans y Alberto, averigüé y déjame- fue perturbador. Déjame O contarte que perturbador con vas a MAS. tener que hacer OnlyFans porque vamos a hacer una serie. Sí, ya, pero no contéis más. No, este no es el No, momento. solo te doy el Ya. titular, Alberto. Vamos a tener una serie. Sí. Ictus con la cosa nostra. Ya, este weón siempre se va. Ay, yo no, Oye. no. Mira, llevamos 1 hora y cuarto y no hemos salido el tema, ya está abordado. Si algún weón pone en redes sociales, ya, ¿y cuándo van a hablar? Porque eso pasa, entonces no lo han visto y alegan porque no. Aquí es, ¿ya? Aquí es. Teníamos temas interesantes, bonitos. Yo creo que vamos a tener que hacer pronto otro podcast porque hay que abordar, ha habido una semana política, la convención tiene harta cosa, pasaron cosas hoy día, Rojas va, de los 2/3. París, sí. París y que eso Sí, weá yo se creo que ve- veámoslo brevemente. Yo creo ¿Tú que dices? lo de Parisi, una gran operación de la derecha. De los 7 puntos que tenía Parisi, de haber 5 para Sichel Para ahí, Sichel. que no van a estar porque se vuelve una gran operación, po, y les molestaba, y ya segunda vez que se lo sacan de encima. Ya se lo sacaron cuando el 2013 le complicó mucho a la Evelyn Matei en la, Ya, pero en la a ver, campaña. perdón, pero porque explicita, ¿por qué operación política? Porque yo más bien Bueno, porque veo que aparecen hay los ahí... antecedentes, se hace un reportaje, se publica. Sí. No, es que así se hace, o sea, no. Sí, está bien, pero a mí me pasa con me resuena lo de Parisi, esta como levedad así Muy imbécil. impune, de Es que es esta muy cosa así imbécil. como, mira, puta, estoy viendo cómo resuelvo mis temas de pega para ver cuándo vuelvo. Ay, ¿por qué que tenéis una candidatura presidencial? ¿Cachai? O sea, una weá que todavía no avise ni siquiera cuándo llega, cómo llega.
Yo insisto que yo creo que ahí hay un resabio nuevamente. Salió publicado hoy día, ayer, no sé, ayer, no, hoy día parece en la mañana, cosa que se sabía, pero ya como que alguien se encargó de investigar y ver cuál era la empresa que iba a hacerle la campaña. En el fondo, todo este entramado, ¿cachai? ¿No? De corruptela, lo digo con todas sus letras, de corruptela seguido de mucha ignorancia ambiente, pero que todavía subsiste. Yo insisto que a mí estos son los temas, desde el punto de vista, lo voy a decir así, sociológico, que más me mueven, que en el fondo son como este mundo, este Chile constituyente, con todas las cosas que se van avanzando, etcétera, todas las adulteces, todos los crecimientos que ha tenido la sociedad chilena, probablemente en la última década, acelerado con el estallido social, y ciertas cosas que son tan rascas y que siguen subsistiendo, ¿cachai? Por eso a mí me parece interesante los fenómenos Parisi, porque tienen todavía razón de ser, porque tienen todavía votación, porque Parisi podría perfectamente como mínimo empatar sus votos la otra vez. Cuando tú miras ahí, no muy en profundidad, muy por encima, y te das cuenta que es un juego con un poco de negocio. Me pasa lo mismo, perdón que algunos se indignen, con Meo, me pasa, o sea, de verdad subsisten cosas que tú decís, ¿de verdad esto todavía está sucediendo en la política grande en Chile? Bueno, pues está ahí en un problema de descomposición de la política institucional, po. Todo esto tiene que ver con lo mismo. El Gramsci, los fenómenos morbosos, París y Meo son fenómenos morbosos, evidentes, al más alto nivel. Sí. Oye, yo simplemente quiero decir que, a propósito de lo que estaba diciendo Darío, de los datos y qué sé yo, quiero decir que nosotros estamos en el procesamiento de la encuesta, o sea, está prácticamente lista, pero estamos haciendo algunos jueguitos un poquito más sofisticados para que ustedes tengan en mano algo interesante. Y lo vamos a entregar este miércoles a las 19 horas en un Zoom directo con todos los aportantes y con todos los que son parte de la membresía de Don Vito Corleone, que están siempre en todos nuestros eventos. Y lo vamos a abrir el jueves. Y al día siguiente lo vamos a liberar para que esté en YouTube disponible para todos y todas. Pero lo interesante, lo que les quiero contar para que estén atentos y atentas, es muy simple. El estudio salió increíble. Sí. Estoy, pero así, feliz con el estudio. A mí esas cuestiones O sea, uno siempre dice, bueno, está diseñado, está bien hecho, entonces va a salir una cosa interesante, pero de repente pasan más cosas, ¿no? Pasaron. Vamos a hacer además una pequeña cabeza, no, una gigantesca cabeza de caballo a la CEP. Vamos a hacer algunas comparaciones para mostrar el diseño que hicieron, Déjame para llorar. mostrarle a ustedes por qué no sirve para nada esa encuesta hoy. Porque la gente repite y dice, bueno, la CEP está un poco de capa caída, pero sigue siendo la CEP. No sigue siendo la CEP. No sigue siendo el desplome, oye, no pesa lo que pesaba. Déjame interrumpirte, Alberto, déjame interrumpirte. No, es que hemos estado conversando con Alberto a horas impropias para Alberto, no impropias para mí, absurdas, porque Alberto responde el WhatsApp. Yo debería desclasificar eso, weón. Entonces de repente uno lo escribió para que lo vea al día siguiente y de repente siendo las 4 de la mañana en Valencia, Mayol responde, sí, me parece muy bien. Y una wea así absurda. Desclasifico, ¿por qué? Porque hemos estado conversando del tema de la CEP. Yo creo que es bien relevante tener súper claro que, de hecho es más, lo quiero poner especulativamente, no porque en realidad lo crea, pero me parece que los datos y la magnitud de lo que entregó la CEP la semana pasada dan incluso para teorías conspirativas, que tiene que ver que lo que entregó la semana pasada me parece casi una operación política. O sea, entrega un estudio de la CEP, la única lámina que importa, son dos las que importan, la de los políticos con más futuro, si te gusta o no te gusta, y la presidencial, que además no hace la pregunta, porque más hace una pregunta abierta cuando ya tú tienes los candidatos legales. O sea, no tiene ni de hecho, tanto es así que aparece Daniel Jadwe en la cuarta opción. Entonces, ¿de qué te sirve una encuesta que tú haces? La CEPO, weón, si no es CADEM, ¿cachai? Entonces, lo que quiero decir es que el 60% en la pregunta presidencial, el 60% es entre no sabe, no responde y otras respuestas. O sea, nada. Entonces, una encuesta que es, pero por muy lejos, la encuesta más cara en Chile, dime tú, Alberto, ¿cuánto debe costar más o menos el campo de la CEP completa? 120 millones. Yo pensé que más cara, fíjate. Bueno, ya. O sea, mira, todo depende de ciertas cosas, pero el campo solo, así, solo, son 25 lucas por caso. Ya. Bueno, mira, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Una encuesta que sale para decir que Boric tenía 13, Sichels 11, Jasna 6, son los 3 primeros. Por lo tanto, para el fondo que finalmente la conclusión sea, pero que se instala, se toma la agenda durante 2-3 días de moros y cristianos,
de moros y cristianos, o sea, de verdad de moros y cristianos, diciendo, uy, que está líquido todo. ¿Cómo va a estar líquido? O sea, ¿cómo va a estar líquido esa elección presidencial cuando hay solamente dos? O sea, es absurdo. De hecho, el porcentaje que le dan a Boric ni siquiera son la cantidad de votos que sacó en las primarias. Es absurdo. O sea, no Es son ni que, los mira, votos, no son, o sea, según la encuesta CEP, que tiene un 2,8% de error muestral, según eso, Boric hoy tiene menos intención de votos que la cantidad de votos que sacó en una primaria. ¿Cachai? Pero Entonces, hace 5 o 10 años la SEP dejaba hablando 3 semanas, un mes, y marcaba el actuar de los partidos sí, po. en función de las candidaturas. Hoy día eso ya no pasa, entonces 2 o 3 días Pero a mí me es porque sorprendió, sí, está no es bien, por la calidad sí, o no está calidad de la bien, encuesta, tiene que ver con que es un insumo comunicacional. sí, sí. Nada no, pero más, está pero bien, ya no, pero ya tú no, construiste ese independiente de la insumo. calidad, también ya no pesa lo que pesaba, si fuera buena o mala, no construye realidad. El No, sí poder de la construye. encuesta CEP, no, pues no te está construyendo, es más, en espacio micro. Si dos titulares o tres en un lapso de 2 o 3 días, no es construir realidad hoy día. Pues. Sí, pero a mí me Sí. impresionó, me dejó epate. Me puse Mira, yo así. creo que es importante, es importante decir que nosotros hacemos una encuesta que cuesta como el 3% de la SEP. Y que hay mucho trabajo, obviamente, que nosotros hacemos que no está remunerado, que no está pagado, porque queda en casa, digamos. Pero efectivamente no, póngale que vale un 5%, con la mitad de los casos. Y entonces, hemos sacado los porcentajes que corresponden en el plebiscito, en las primarias, ¿ya? Y ahora tenemos algo que decir. Lo único que yo puedo decir es que a partir de la encuesta que tenemos algo que decir. Tenemos como 5 cosas que decir, que ya es bastante. Mm. ¿Ya? Resulta que esa encuesta, la encuesta del CEP, lo único que permite decir es que dado que no dice nada, se interpreta que el escenario está muy abierto. Y no es verdad. El escenario está cerradísimo. Cerradísimo. Está súper ¿Se puede cerrado. cambiar? Por Por supuesto. supuesto. Porque siempre pueden hacerle un atentado a alguien en el peaje, porque se Obvio. puede caer toda la estantería por alguna situación, porque el corazón, vamos a explicarlo, vamos a demostrarlo, Tienen que quitarle el Twitter a Boric, por ejemplo. el corazón del momento es un momento ético. Y entonces eso es muy voluble, porque de pronto una situación ética, que es la situación que de hecho estábamos hablando antes, la situación ética es la que produce el efecto alrededor. Por tanto, efectivamente los candidatos están sometidos a un escrutinio que va más allá incluso de la dimensión política o legal. Bueno, pero ese es el punto, o sea, es entender cuál es el proceso que estamos viviendo en la presidencial. La encuesta CEP no sirve de nada, Nada. no discrimina. La primera razón de cualquier estudio o investigación, fíjense la palabra correcta, es que los datos discriminen, Mm. que permite decir que una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Mm. ¿Ya? Que un Sí. gallo va a ganar y el otro va a perder, que existe algo y otro no existe. Mm. Esas cosas son las que hacen los datos. Mm. ¿Ya? Yo no lo quiero decir de manera, lo dije un poco festinando, de manera así como que me espanta, pero nuevamente quiero contradecir en este punto o agregar un matiz a lo que plantea el Mirko, que si bien por supuesto que no es lo que era, pero yo creo que es una señal más de ese mundo que de verdad empieza a tener cierto vigor, ¿cachai? Que es el mundo antiguo, ¿ah? Lo estable, y de alguna manera se instala y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Y sucede. Ejemplos muchísimos. El no cambio de leyes electorales para la elección parlamentaria, lo hemos hablado bastante, y no se cambió nomás y seguimos con el sistema antiguo en vez del de los convencionales. Los programas políticos que, ok, no le importan a nadie, pero que están cueteados de manera así, pero sin asco. ¿Ah? Ayer en Estado Nacional, a propósito que lo mencionabais, había 5 panelistas, el panel como político. De esos 5, 2 eran personas que votan por Sichel, 2 que votan por Jasna Proboste y 1 que vota por Boric. Esa es la proporción. Entonces, lo que quiero decir es que la CEP también empieza a generar un nivel de impunidad en la entrega en el intento, por supuesto, sin la capacidad que tenía hace 10, 15 años atrás, pero de alguna manera, yo no quiero decir de manipular la realidad, pero de determinar la agenda, y por eso
lo que estoy diciendo es porque, no es porque lo estemos conversando en un sillón, es porque hay mucha gente que nos escucha, que lo mira, es para estar atentos, porque a partir de eso, que puede ser lo presidencial, que puede valer callampa, también empiezan a instalar la agenda respecto a la baja de popularidad de la convención y finalmente termina siendo profecía autocumplida, porque al final tanto va la encuesta que los propios actores se ponen histéricos y terminan colapsando cualquier intento de Bueno, algo nuevo. para eso está la cosa nuestra, ¿no? Yo no lloraría sobre cómo están los paneles de los programas de televisión, porque Dios nos bendiga. yo no lloraría. O sea, hoy No, pero día mira, yo cada uno puede acceder a la información que quiera en el lugar que quiera. solo quiero contarles como anécdota, a propósito de la calidad que tenía la CEP, una cosa súper simple. Debe haber sido el año 2004, una cosa así, que me llama por teléfono a mi celular Óscar Godoy. Yo no lo conocía. Yo era un joven académico, estaba empezando, y Óscar Godoy, bueno, era un monstruo, ¿ya?, del mundo académico, un gigante, y Óscar Godoy se consigue mi teléfono y me llama. ¿Me llama por qué? Porque yo había hecho un diseño de un conjunto de preguntas en una encuesta que había logrado tener la suerte, fue la primera vez que logré tener la suerte de que algunos medios lo cubrieran. Entonces lo cubrió 2 o 3 radios. Entre ellas fue la primera vez que hablé con Paulsen, porque Paulsen me llevó a su programa de radio. En la Futuro estaba Paulsen. Entonces muestro el estudio y entonces él se entera de alguna manera del estudio, lo descarga, me manda un correo, me pide el estudio, lo lee entero y me llama por teléfono. Y estuvimos hablando 2 horas y media de cómo lo diseñé. Oye, esta pregunta, ¿de dónde la sacaste? La verdad, le digo, esta la saqué el capítulo 24 del Capital de Marx. ¿En serio? Sí, oye, está súper buena, qué sé yo, la cuestión, mira, yo me gusta, la voy a adoptar, pero no la voy a adaptar como tú, me dijo, voy a hacer otra forma. Y empezamos a conversar largamente, ¿ya?, de cómo se hacía la encuesta. Él quiso entender cuál era el proyecto de otra persona, un cabro chico que le había interesado y llamó y preguntó y se informó. Con respeto. Eso es un académico. Es Es un académico. Una vez me invitaron de México, me invitaron a mí y a otras 10 personas, todas de distintos países, todos expertos en metodología, de 10 países, para evaluar el instrumento de una encuesta, para evaluar el cuestionario. Nos invitaron 5 días completitos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, encerrados en el hotel, ¿ya?, trabajando, revisando el cuestionario punto por punto, 10 personas, entre ellos un súper académico mexicano, súper destacado, qué sé yo. Bueno, el típico argentino que se hizo mexicano, porque siempre es un argentino. Entonces, bueno, esos son los procedimientos que están establecidos en la literatura respecto a cómo se diseña. Obviamente tú muchas veces no puedes hacerlo porque no tienes las lucas. Bueno, no es el caso. No tienes el tiempo. Bueno, no es el caso. Cuando el CEP dice, voy a hacer la encuesta del terreno sin saber cuáles son los candidatos que van a ser a presidente, y la voy a mandar cuando ya se sepan cuáles son los candidatos a presidente, lo sabe. Tú tienes que apostar. Nosotros partimos la encuesta cuando estaban nominados los candidatos, y se cayeron 2. Tuvimos que sacar esos casos y partir de nuevo. Después se cae Meo. Y yo analizo la cuestión y digo, este va a ganar en el Tricel. Así que lo mantengo. ¿Ya? Entonces, La cosa nuestra, papá. la cosa nuestra. ¿Lo dijimos acá o no? Sí, Sí, acá lo dije. Lo dijimos. sí, sí. Lo dijiste tú. Pero no importa. Darío Miller, perdón. Ya, me aburrieron. Les propongo lo siguiente. Lo que pasa es que además no puedo comérmelo porque no es muy televisivo. Me di cuenta después de como 2 veces como que uno chorrea un poco. Entonces, no se lo merecen. Es lo más televisivo que hay. No se lo merecen. Además, después de esta semana, nuestra comunidad de la Cosa Nostra no se merece que yo encima esté chorreando un mote con Oye, huesito. déjame comentar brevemente, que lo podemos dejar para analizar en otro podcast, pero que quedó resuelto políticamente lo de Rodrigo Rojas Vade, tal como lo dijimos, va a salir tarde o temprano. Creo que fue convencido, se dejó convencer, que la conversación sobre las causas y los matices humanos y los pecadores corre por una parte, y
Bien, pero lo políticamente relevante era esto. Cuando uno participa en política, sobre todo pidiendo el voto, es parte de proyectos colectivos. Entonces, si tú, por la razón que sea, perjudicas lo colectivo, tienes que hacerte a un lado. Eso se llama una razón política o razón de Estado. Lo denominaría Maquiavelo en alguna variante del asunto, pero yo creo que quedó bien resuelto. No está, va a haber polémica porque los medios tienen que vender una polémica siempre sobre la convención, sobre qué pasa con la sucesión. Pero ese es un tema jurídico. El tema político real queda zancado. Ocurre lo que tiene que ocurrir. Y ocurre bien. Y ocurre bien. Podría haber sido peor, porque Sí. podría haberse encabritado en el macho, montado en el macho, que le suele pasar a los políticos, sobre todo a los presidentes que no quieren que les doblen la mano, pero no es el caso, así que quedó bien resuelto, creo yo. Sí, sí. O le han sacramentado. Sí, justamente en esta exacerbación de cómo lo simbólico también se hace político, me parece que esta renuncia en su propia boca, que justamente es decir, no vuelvo más a la convención por parte del pelado Bade, me parece que trae algo de paz. Creo que incluso, lo digo más personalmente, porque es lo que me pasó cuando vi la noticia, me la comentó Mirko hace algunas horas atrás por WhatsApp y la miré, no la había visto, y la verdad que como que te trae algo de paz de vuelta, en términos que tú decís, ok, hay una cosa en la historia de la humanidad, el caso exacerbado es el suicidio político, pero en el fondo es justamente esa pérdida radical que es la que hace restituir de alguna manera el honor, y eso yo creo que simbólicamente todavía es súper relevante en el caso de Rodrigo Rojas Vade, al decir, no vuelvo, ojalá que se subsane legalmente, administrativamente, pero yo no vuelvo, ni cobro dieta, me retiro, hasta luego, que sigan los que tienen que estar, me parece, sí, de verdad es muy bueno. Lo que yo quería proponerle para poder cerrar este podcast es que como el miércoles nos vamos a juntar a las 19 horas para entregar los resultados de la encuesta y vamos a liberarlo el día siguiente, ahí obvio que van a surgir los temas más políticos, electorales, presidenciales, y que quede como un final de podcast, puede ser, la entrega de los resultados, serio, con humita como corresponde, y después analizándolo y capaz que hay que un medio podcast, entonces capaz que en la práctica el día jueves vamos a tener la continuación de esta charla tan interesante. Perdona, ¿es el miércoles o el jueves? El miércoles. Aquí, el miércoles. 19 horas, hora de Chile, 12 de la noche, hora de Valencia. Sí. Vamos a estar en vivo entonces. Vamos a estar en vivo, sí, pues vamos a estar en vivo nosotros. Ah, sí, pero vamos a estar en vivo con la gente de la membresía Don Vito y los que aportaron para la encuesta en este Zoom, que se graba y lo entregamos el día siguiente. Salvo que nos baje la calentura y en una de esas abramos en YouTube y la gente lo vea en YouTube al tiro. No sé. ¿En una de esas? Sí, yo creo, ¿eh? Sí, Oye, porque son la encuesta. Oye, y no vamos a dar la información todavía, ¿no? No, No. pero está buena. Porque yo también conozco los resultados de la encuesta. El único que no la conoce es Mirko. No, pero no estoy hablando de la encuesta. Ah, ¿de qué? No, no importa. No hablé weas, no. Eso que estáis pensando, no. Sociedad de transparencia, pero no sociedad del hueonaje. Ya, hasta la próxima. Me aburrieron. Chao, Macari. Chao, chao. Chao, chao. ¡Castigado! ¡Que la posibilidad! ¡Te castigado, Macari! ¡Tenía que no se lo bueno! ¿Cómo pusiste a Miller? Ya, chao.